Existe una terrible forma habitual de decir esta palabra el día de hoy, y es amén. Se ha hecho tan común, tan escuchado, tan mencionado, que muchísimas veces se ha perdido el sentido y el valor real que conlleva esta palabra. Y esto porque aún los que lo mencionan ni siquiera tienen la menor idea de la profundidad y la magnitud que abarca esta hermosa palabra, que gracias al liberalismo actual, gracias a las malas enseñanzas en la iglesia y las herejías que hoy abundan, que ocupan hoy casi el 70% dentro de nuestra iglesia, ha ocasionado que muchas cosas realmente bíblicas pierdan su valor, pierdan su importancia, pierdan su seriedad a la hora de traerlas en nuestro diario vivir. ¿Cuántos han escuchado decir a muchos creyentes, por cada cosa que escuchan, por cada cosa que ven, o leen, o miran, decir amén, 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 o gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios? Y que sobre estas palabras hablaremos en otro vídeo, pero aquí solo nos enfocaremos en el amén. ¿Sabes lo que significa esta palabra y la importancia de esta hermosa palabra? Marca el final de himnos, oraciones, incluso credos desde los inicios de la iglesia y a través del tiempo, en la era de la Reforma Cristiana Protestante, por ejemplo, y hasta en la actualidad, de una manera familiar. Pero ¿qué está pasando el día de hoy? Si viene un cantante a decirnos una herejía mezclada con Biblia, le decimos amén. Si viene un falso predicador de la prosperidad y te dice, Dios te quiere millonario, sale un grito multitudinal, amén. Si viene el líder de la iglesia a decirnos que trajeron una torta para compartir, todos dicen amén. Si nos traen una canción en donde no se menciona a Cristo, no se menciona el Evangelio, solo un mensaje positivo, todos le dicen amén. ¿Pero crees que todo eso amerita decir amén para honrar a Dios de esta forma? Claro que no. Ahora, es probable que te hayas sorprendido a ti mismo en algún momento repitiendo mecánicamente esta palabra. Creo que alguna vez nos ha pasado, pero ahora entenderemos la verdad acerca de esto y nos daremos cuenta que esta pequeña palabra debe ser dicha con mucha convicción e intencionalidad. Y esto porque conecta al pueblo de Dios de hoy con su pueblo del pasado. La palabra amén se remonta al Antiguo Testamento, cuando Dios formó a un pueblo para sí mismo. Si recordamos Deuteronomio 27 del verso 15 en adelante, encontramos unas palabras muy impresionantes. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación al Señor, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que redujere al límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo, amén. Todo el pueblo de Dios dijo un resonante amén. Y el versículo 26 dice algo muy interesante. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Es decir, si infringe esta ley estará maldito, y todo el pueblo dirá, amén, afirmando así esa maldición. Todo el pueblo ese día dijo, amén, amén, confirmando su obediencia, como lo habían hecho en Éxodo 24. Pero a medida que pasaron los años, a medida que pasaron los siglos, ellos se alejaron de Dios, ignoraron a Dios, hicieron exactamente lo que Dios dijo que serían maldecidos por hacer. Buscaban a Dios de manera superficial, usaban su palabra como algo superficial, sin ser conscientes de la pureza de la palabra. ¿Y qué pasó después? Las maldiciones cayeron sobre cada generación. Y para la nación en conjunto, el acto final de Dios llega cuando son llevados cautivos a Babilonia, 800 años después de esa ceremonia de inauguración en Siquem. Y Jeremías 11 del verso 1 en adelante dice algo poderoso al respecto. Y si quieres entender la maldición de Dios, debes entender esto. Y les dirás tú, así dijo el Señor Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles, oíd mi voz y cumplid mis palabras, conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios.
Dios regresa al momento histórico de Deuteronomio 27, 800 años antes, y Él dice: malditos los que no obedecieron lo que les ordené en ese día, aquellos que tomaron a la ligera cada palabra que Dios ordenó. Y el pueblo confirmó con un amén. Si te das cuenta, la palabra misma está estrechamente relacionada con la idea de verdad, con la idea de así sea. Actúa como señal de que hay un acuerdo, y por eso se repetía: amén y amén. Como lo vemos en varios pasajes de la Biblia. Lo vemos en Nehemías 8, en Salmo 72. En el Nuevo Testamento, la palabra continuó siendo usada con este mismo propósito. Lo vemos en Romanos 1:25, por ejemplo, y en otros lugares también. El apóstol Pablo lo usa para enfatizar la adoración a nuestro Creador. En 1 Corintios 14:16 él nos dice: porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Por eso decir amén da por sentado que entiendes y que estás consciente de lo que estás afirmando en adoración. Ahora, ¿sabes algo interesante? Los judíos tenían una herramienta literaria que utilizaban cuando querían enfatizar algo. Tenían muchas figuras, pero una que usaban de manera común era la repetición. Y eso puede ser ilustrado muchas veces a lo largo de la Biblia. Y lo resaltante de esto es que antes de que nuestro Señor Jesucristo dijera algo muy importante, decía algo con mucha frecuencia. Él decía dos palabras que encontramos en nuestras Biblias en español, que son: de cierto os digo. ¿Por qué no solo dijo de cierto solo una vez? ¿Sabías que esa palabra significa en la versión original amén y amén? Alguien podría decir: es raro verlo aquí. Debería esperar al final para decir eso. Y así lo era, como lo leímos antes. Es más, en la congregación hebrea, cuando el rabino se ponía de pie y enseñaba, la gente en respuesta afirmaba su enseñanza diciendo amén, amén y amén. Pero aquí Jesús nos esperó a que la gente lo afirmara. Él comenzó diciendo amén, amén, al principio y al final. Él habló porque no necesitaba que ningún humano certificara lo que él decía. Y cuando él lo dijo dos veces, Jesucristo estaba afirmando por repetición la importancia de lo que él estaba por decir. ¿Te das cuenta entonces de la real importancia y el valor de esta palabra? Que incluso nuestro Señor Jesucristo lo usaba dos veces seguida, varias veces. Dios no espera que demos ciegamente amenes a cada una de las oraciones o palabras que oímos, cuando entendemos que la palabra amén está atada a la verdad. Parte de ser responsables con lo que afirmamos es discernir lo que podemos y lo que no podemos afirmar con un rotundo amén. El apóstol Pablo esperaba que una congregación caída como la de Corinto continuara la tradición de alabar a Dios mediante el uso del amén. Sin embargo, él sabía que no toda oración, no toda palabra sería infalible, porque habían falsos mensajeros por todos lados. Y si una oración, un mensaje, una palabra, una enseñanza incluye algo descaradamente falso, que va en contra de la Escritura, que va en contra de la palabra de Dios, no podríamos decir amén al final, porque no le estaríamos dando la real importancia y haríamos vana la palabra de Dios. ¿Cuántas veces dijiste amén sin discernir si realmente era o no de Dios el mensaje y de aquel que dio el mensaje? La teología y las prácticas falsas nunca glorifican a Dios. Por eso abstenerse de decir amén es apropiado algunas veces cuando aprendemos a discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Él. Dios nos ha dado los medios para conectarnos con su pueblo del pasado y de toda la historia, y la práctica de decir la antigua palabra amén contribuye a esa conexión. Y cuando recordamos que participar en este estilo de vida cristiano no se trata de nosotros mismos, sino de dar la gloria al Dios de la verdad, nos daremos cuenta de que nuestro amén nos ayudarán a dirigir nuestro enfoque lejos de nosotros mismos y más apropiadamente hacia Dios, bajo la mente de Dios, afirmando todo para su gloria. Gracias por ser parte del ministerio de la verdad de su palabra.